Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, gloria a Dios. Para hoy voy a compartirles un pasaje de la palabra del Señor que está en la carta a los Filipenses, el capítulo 2, el verso 8. Dice la palabra del Señor, dice, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, gloria a Dios. Esto lo escribió el apóstol Pablo, ¿no? Hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no murió de cualquier forma, murió en la cruz. La muerte en la cruz era terrible, hermano. La muerte en la cruz era una forma cruel de matar a una persona. Tanto así que hubo un historiador romano que definió la crucifixión como el suplicio más cruel y horrible que existe. La forma de morir más cruel y horrible que existe. Entonces, pues hace unos días hablando con una persona, me hablaba de que el Señor Jesucristo eh, murió no en una cruz que conocemos nosotros normalmente, no. Él me dijo que era una estaca, que había sido colgada en una estaca. Entonces, pues la Biblia dice que él murió en un madero. Es obvio, pues, que la cruz era de madera, ¿sí? Pero pues no en la cruz que nosotros normalmente conocemos, de un travesaño horizontal y otro vertical. Entonces me puse a investigar porque él asiste a un grupo llamado los Testigos de Jehová, y dentro del cristianismo esto es una secta que tienen doctrinas totalmente contrarias a las bíblicas, partiendo de que no aceptan la deidad de Cristo, no reconocen a Dios, a Jesucristo como Dios, no reconocen doctrinas como la doctrina del infierno o del sacerdocio, que nosotros somos sacerdotes de Cristo. No lo reconocen, ellos dicen que los sacerdotes son 144,000. Tienen un enredo de creencias ahí, y el problema radica es en la Biblia que ellos manejan una versión que es la del Nuevo Mundo, y esta versión de la Biblia es una Biblia adulterada. Le han añadido artículos, palabras que cambian el sentido del mensaje, y sobre todo en textos que se refieren a la deidad de Cristo, o sea, lo hacen ver como un mini Dios, como un Dios creado. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios, eso no es lo que enseñaron los apóstoles. Entonces, hablando con esta persona, que pues es una buena persona, es una persona generosa, amable y todo, pero están siguiendo lastimosamente falsas doctrinas, están abrazando un billete falso, o sea, están poniendo sus esperanzas en un falso evangelio, y no tener a Cristo. Eso dice en primera de Juan 4, dice, el que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios, tiene el Espíritu de Dios. Pero el que no confiesa que Jesucristo vino en carne no tiene el Espíritu de Dios. Pero hace referencia es al Jesucristo de la Biblia, al verdadero. Dice Pablo, no que haya otro Cristo, sino que algunos no conocen a Jesucristo y resultan es predicando a otro, no al verdadero, sino enseñando un evangelio diferente. Y eso es delicado, hermano, porque el Señor Jesucristo dijo, eh, yo soy la vida, el que cree en mí tiene la vida. Entonces el detalle aquí es que no tener al verdadero Cristo es no tener la vida, no tener la vida. Y no tener la vida significa no tener el Espíritu Santo. Dice en Romanos 8, dice, el que levantó de los muertos a Jesucristo, dice, el Espíritu que levantó de los muertos a Jesucristo, nos levantará a nosotros también. Y si no tenemos al Espíritu Santo, ¿quién nos va a resucitar? O sea, es delicado este asunto. Y bueno, entonces esta persona pues me habló acerca de la cruz, y yo pues sabía lo mismo que saben muchos, que la cruz era esa, la que nos han enseñado siempre, y me puse a investigar. Y ahí
encontré que hay muchas formas, habían muchas formas de crucificar. Una era esa, que empalaban a la persona, le sacaban punta y la ensartaban ahí. Otra era en una columna, en una estaca, amarraban a la persona hasta que se asfixiara. Y otra fue la que, donde murió el Señor Jesucristo, y sabemos que es esta, porque la palabra de Dios nos enseña que Él fue llevado al pretorio, donde fue azotado, y históricamente, según los registros, los romanos hacían esto: llevaban a la persona desde donde era torturado, le colocaban en sus hombros un travesaño que se llamaba patíbulo, y lo ponían a cargar ese travesaño de allí a afuera de la ciudad, donde por lo general era donde lo colgaban a la columna, a la estaca que estaba ya clavada. Entonces cogían al reo, a la persona que estaba sentenciada, y extendían sus brazos sobre ese travesaño que él iba cargando. En algunas ocasiones lo amarraban a él, en otras lo clavaban, que fue el caso del Señor. Y las piernas, lo mismo. Llegaban, en algunos casos lo amarraban, en otros lo clavaban, como en el caso del Señor. Hay registros históricos de cadáveres que han encontrado en Jerusalén, que fueron crucificados, y han encontrado clavos de 18 centímetros allí todavía ensartados en los pies de las personas. Entonces, esta fue la forma como crucificaron al Señor. Y pues esa cruz se llama la cruz inmisa, la cruz latina que conocemos nosotros. No fue en una estaca. Los romanos, ellos adoptaron esta práctica de los persas. Los persas fueron los primeros que comenzaron con esta práctica. Después fueron los griegos y posteriormente los romanos. Lo hacían para intimidar a sus enemigos. Ellos no crucificaban, según las leyes romanas, a ningún romano. Crucificaban a los bandidos, a los esclavos, a los que se rebelaban, a los que no se sujetaban al gobierno romano. Esto no lo inventaron los judíos, lo inventaron los persas, y lo practicaron los griegos, los romanos, y también hay registros de otras personas, los egipcios, los hindúes. Entonces, pero los romanos pues fueron mucho más crueles en el uso de esta práctica, de este modo de tortura, que era la crucifixión. Y el primer rey, para allá un emperador romano, Tiberio IV, creo que fue, en el año 170, fue el que llevó eso a los judíos. Todo el que se rebelara, todo el que estuviera en contra de él, terminaba crucificado. Entonces era una práctica muy común en aquel entonces. Entonces dice la palabra del Señor allí en Mateo, el capítulo 10, el verso 38. Usted lo puede leer. El Señor Jesucristo dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esto para cada creyente, para cada cristiano. El que no toma su cruz, así como el Señor Jesucristo tomó su cruz, murió allí en la cruz, crucificó al pecado, el cristiano también debe morir, debe morir. El Señor Jesucristo murió porque los judíos astutamente lo acusaron de haber cometido un delito al decir que él era el Hijo de Dios. Los judíos no podían, no tenían legalmente el poder para sentenciarlo a muerte, porque ellos estaban bajo el gobierno de los romanos. Entonces fueron astutamente y acusaron delante del gobernador romano
al Señor Jesucristo de cometer un delito que se conoce como lesa majestad, o sea, de haberse hecho rey. Por eso fue que cuando lo crucificaron, le colocaron arriba una inscripción, el delito por el cual lo estaban condenando a muerte, que era rey de los judíos, que él se estaba proclamando rey de los judíos cuando en aquel entonces pues ya había un emperador que era Tiberio, el emperador de Roma en el tiempo del Señor Jesús era Tiberio, y pues ellos astutamente le estaban diciendo allí a este gobernador, a Poncio Pilato: no, nosotros no reconocemos a Jesús como nuestro rey es el César, para que lo mataran, aunque Poncio Pilato quiso dejarlo libre porque no veía en el Señor ningún delito, y fue prácticamente hostigado por el pueblo. El pueblo fue el que presionó a a Poncio Pilatos para que crucificaran al Señor. El pueblo influenciado por estos sacerdotes. Entonces vemos que colgaron al Señor allí en este madero, en cumplimiento de la palabra de que el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios, moriría crucificado. Y pues allí se cumplieron varias profecías estando el Señor crucificado. Cuando la persona era crucificada, moría en una agonía, porque prácticamente se desangraba, y por eso era que le daba mucha sed, por la pérdida de sangre. Allí vemos que el Señor, hay una profecía donde le dan a beber vinagre en lugar de agua. Y es una profecía que se cumplió en el Señor, porque cuando Él pidió que le dieran de tomar, pudieron haberle dado agua, pudieron haberle dado vino, pero no. O sea, los soldados romanos de maldad le dieron a beber vinagre para que se cumpliera lo que estaba escrito en la palabra del Señor. Y otra profecía, o sea, cuando las personas que estaban crucificadas, para acelerar su muerte, algunos llegaban y los ahogaban con humo, a otros les rompían las piernas. Y en el caso del Señor, acordémonos que los líderes judíos, los sacerdotes, le mandaron a decir a Poncio Pilato que le partieran las piernas para que muriera rápido, porque ese día era la Pascua y no podía, según la ley judía, haber ninguna persona colgada en un madero, tenía que ser enterrada. Y se cumplió ahí otra profecía de que al Cordero Pascual no se le quebraría ningún hueso. Cuando fueron a partirle las piernas, el Señor ya estaba muerto. Entonces no hubo necesidad de quebrarle las piernas para que se cumpliera esa profecía. Entonces la crucifixión era una muerte terrible, hermano. Las personas allí colgadas sufrían grandes dolores. La piel, la carne de sus manos, de sus pies, se desgarraba al estar allí colgados. La persona trataba de buscar poder respirar, y lo que hacía era que se infligía más dolor por la posición en la que se encontraba, y los pulmones se le llenaban de sangre. Comenzaba a encalambrarse la persona, y todo eso estando vivo. O sea, allí la persona sufría mucho, padecía hasta días, 3, 4 días, 5 días allá colgados sufriendo, y estas personas no las enterraban, en la mayoría de los casos las dejaban allá colgadas para que las aves de rapiña se los comieran, los animales salvajes se los comieran. En pocos casos hay registros de que le entregaban el cuerpo a los familiares. Entonces vemos que el Señor le dice: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. El Señor padeció
por nosotros. Padeció como si fuera un pecador. O sea, todo ese sufrimiento le correspondía al pecador. Sufrir por su pecado, eso dice en Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y por eso el Señor dice que el que persiste en pecar, lo espera un lugar de castigo. El que persiste, el que insiste en su pecado, lo espera la condenación. Mire todo lo que padeció el Señor. Padeció siendo justo como si fuera un pecador. O sea, Él sufrió lo que nosotros debíamos sufrir. Él padeció lo que nosotros debíamos padecer. Pagó con su cuerpo, con su muerte, la deuda que nosotros teníamos con Dios, porque el pecador debe morir por su pecado, pero Él tomó nuestro lugar allá en la cruz y murió por nosotros. Dios cargó sobre Él, dice, los pecados de toda la humanidad. Llevó los pecados de toda la humanidad. Por eso, el pecador, cuando viene a Jesús reconociendo que es un pecador, el Señor toma el pecado de esa persona y lo justifica, de tal forma que el pecador es aceptado por Dios. Por eso dice la Escritura, somos aceptos en el amado. Dios nos acepta, nos recibe. ¿Pero por qué? Porque nosotros hemos creído en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Esa sangre que Él derramó para nosotros significa que somos limpiados de nuestro pecado. Entonces, el Señor le dice al creyente, al cristiano, tome su cruz y sígame. El cristiano debe sufrir. Sufre rechazo porque el Señor Jesucristo fue crucificado, fue muerto precisamente porque fue rechazado, porque no fue aceptado. El mundo, las personas, no lo aceptaron, lo rechazaron y lo llevaron a morir de esa manera. Entonces el cristiano, hay mucho cristiano, hermano, tengo que decirlo, que quiere vivir como niño bonito, que no se identifica con el Señor. El cristiano, dice el apóstol Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo sufrió la cárcel, fue apedreado, sufrió persecución, sufrió la muerte. O sea, por seguir al Señor. Todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Todo el que quiera vivir como un hijo de Dios, comportarse como un hijo de Dios en medio de este mundo, será rechazado, será menospreciado, recibirá en algunas partes, persiguen a los cristianos hasta matarlos. ¿Por qué? Pues porque en ellos no reina Jesucristo, en ellos no reina Jesucristo, reina el pecado, la maldad. Y Jesucristo es el único que puede hacer libre de la maldad al ser humano. Entonces, yo los invito, los animo a través de esta enseñanza, hermano, de que valoremos y seamos agradecidos por lo que el Señor hizo en la cruz. No fue cualquier muerte, hermano, fue muerte de cruz, la más terrible de los suplicios que podía sufrir el ser humano. Dios me los bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad.